El libro de Eclesiastés, atribuido al rey Salomón, se alza como un espejo frente al corazón humano. En él encontramos la reflexión más honesta y descarnada de un hombre que lo tuvo todo: riquezas, sabiduría, poder, placeres y proyectos grandiosos. Sin embargo, su conclusión es sorprendente: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Este libro nos recuerda que los placeres, aunque puedan ser legítimos en su justa medida, nunca sacian el hambre espiritual del hombre. Hoy, en un mundo dominado por el consumismo, el materialismo y la búsqueda desenfrenada de experiencias, Eclesiastés se vuelve un mensaje urgente. La humanidad busca felicidad en el placer, en el éxito, en la riqueza, en la fama, en el poder. Pero cuanto más se esfuerza, más vacío encuentra en su interior. Este sermón busca exponer la verdad eterna, que fuera de Dios todo es vacío, pero con Él, incluso las cosas simples de la vida adquieren un propósito eterno. Sé feliz con lo que Dios te da, pero no conviertas las cosas o personas en ídolos. Vive agradecido por las bendiciones que a veces vemos comunes, como la familia, el trabajo y la salud. Reconoce el peligro del materialismo y el hedonismo modernos. Enseña a las nuevas generaciones que el gozo verdadero solo está en Cristo, siguiendo sus enseñanzas y sus mandamientos. Eclesiastés nos recuerda que todo placer sin Dios es vano. Cristo nos ofrece vida eterna, no en cosas pasajeras, sino en comunión infinita al lado del Dios vivo. Por eso, el llamado hoy es a dejar la vanidad de este mundo y a correr hacia los brazos de Cristo. Eclesiastés refleja la experiencia de un sabio en la etapa final de su vida. Su tono pesimista es en realidad realista, pues muestra la futilidad de todo esfuerzo humano sin Dios. El autor se identifica como Coelet, un maestro que reúne a la asamblea para instruirla. La palabra hebrea, Hebel, aparece más de 30 veces y significa vapor o aliento. Es la imagen perfecta de lo efímero y lo inalcanzable. El placer humano es como el humo: se ve, se toca brevemente, pero desaparece rápidamente. El texto no condena el gozo, sino la idolatría del gozo. Todo en su justa medida, no más de eso. El mensaje final de Eclesiastés es profundamente teológico. Temer a Dios y guardar sus mandamientos es la esencia de la vida humana. Sin Dios, todo es Hebel; con Él, hasta lo pequeño tiene valor eterno. Salomón, como rey de Israel, disfrutó de placeres que la mayoría jamás podría alcanzar. Construyó casas, plantó viñas, tuvo siervos, amasó oro y plata, disfrutó de banquetes, música, y de toda clase de deleites. Si alguien podía decir que había probado la vida al máximo, era él. Y aún así, su conclusión fue: todo era vanidad y aflicción de espíritu. Esto nos confronta con la realidad de que los placeres por sí solos nunca llenan el corazón humano. El mundo ofrece satisfacción inmediata, pero pasajera. El gozo del pecado es momentáneo, pero deja un vacío más profundo después. La adicción, la fama, el dinero, el poder, todos prometen felicidad, pero terminan mostrando sus límites. El hombre fue creado con un anhelo de eternidad en su corazón, y ningún placer terrenal puede satisfacerlo. Después de toda su búsqueda, Salomón llega a una conclusión sencilla y poderosa: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aquí está la clave: solo en Dios encontramos el propósito real de la vida. Los placeres, cuando se disfrutan como dones de Dios y no como ídolos, tienen valor. Pero sin Dios, se vuelven cenizas. Amados hermanos, el sabio rey Salomón, hombre dotado de sabiduría incomparable, riquezas incontables y placeres sin límite, se convierte en predicador para advertirnos con una solemne verdad: todo cuanto el hombre busca debajo del sol es vanidad. Cuán trágico sería que el hombre viva sin descubrir que la vida no tiene esencia si no está centrada en Dios. El mundo promete deleites, pero entrega vacío. La fama, la riqueza, el placer, todo termina como humo que se desvanece. Hoy quiero mostraros que Cristo es la única respuesta a la búsqueda del corazón humano. Salomón habla como un anciano que ha probado todos los manjares de la vida. Conoció el vino, las fiestas, la música, el poder, la ciencia, la filosofía, los deleites de la carne y la gloria de los reyes. Y después de beber de cada copa, su veredicto fue: esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 1:14. ¿Qué lección para nosotros, en una generación que se embriaga de entretenimiento, corre tras el oro, se enorgullece de la ciencia y se jacta de sus logros? ¿Acaso no vemos que cuanto más corre el hombre tras estas cosas, más vacío se siente? Oh hermano, escucha: sin Dios, la vida es una rueda que gira sin propósito,
un cántaro roto que no sacia la sed, un espejismo que desaparece al acercarnos. El alma del hombre fue hecha para la eternidad, y por eso ninguna cosa temporal puede llenarla. Salomón, con toda su gloria, encontró que el corazón humano es como un pozo sin fondo, jamás se sacia. ¿Cuántos entre nosotros buscan paz en el oro, en las diversiones, en el aplauso del mundo? Pero, ¿qué hallamos al final? Soledad en medio de la multitud, lágrimas detrás de la risa, y un sufrimiento esperando. Amados, la eternidad está escrita en el corazón del hombre, y solo aquel que es eterno puede llenarlo. Si todo es vanidad, ¿dónde hallaremos sentido? La respuesta está en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él, el trabajo no es vano, porque trabajamos para la gloria de Dios. En Él, el dolor no es vano, porque la aflicción produce un eterno peso de gloria. Oh, hermano, si Cristo es tu tesoro, entonces no hay vanidad en tu existencia. Tu copa rebosa, tu camino tiene luz, tu vida tiene propósito. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. El libro de Eclesiastés concluye con este solemne mandato. Aquí está la llave de la vida verdadera. No en el oro, no en el vino, no en los placeres, no en la ciencia, sino en vivir para Dios en Cristo Jesús. Oh creyente, ¿vives tú en esa santa obediencia? ¿Y tú, pecador, seguirás corriendo tras lo vano mientras Cristo te llama a la vida eterna? Queridos hermanos, el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy el predicador nos grita desde las páginas de la Escritura, vanidad de vanidades. Y Cristo nos susurra con amor, venid a mí, y yo os daré descanso. No vivas con las manos llenas de viento. No cambies la gloria eterna por las sombras pasajeras de este mundo. Mira a Cristo, el sol que brilla en el horizonte, la estrella de la mañana, y hallarás sentido, paz y salvación. Amados hermanos y hermanas en Cristo, al abrir las páginas del libro de Eclesiastés nos encontramos frente a una de las más profundas meditaciones que la palabra de Dios nos presenta. Este escrito, atribuido al rey Salomón, nos conduce por el sendero de las preguntas existenciales que todo ser humano enfrenta. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué sentido tiene nuestro esfuerzo? ¿Vale la pena el placer, la riqueza, el conocimiento y el poder? El predicador, como se autodenomina el autor, observa la vida debajo del sol y nos muestra un panorama que, sin la perspectiva de lo eterno, se presenta vacío, fugaz, efímero y carente de satisfacción duradera. Eclesiastés nos abre los ojos de la ilusión de creer que en este mundo encontraremos plenitud. Nos recuerda que el corazón humano, por más que se sacie de bienes, de honores, de placeres o de logros, nunca se llenará si no se ancla en Dios. El sabio declara que hay tiempo para todo, que la tristeza y el gozo parecen no tener propósito alguno, que la confusión alcanza tanto al sabio como al necio, y que todos los afanes humanos, sin la presencia del Creador, se reducen a humo, a vapor, a vanidad. El predicador probó el vino, el deleite, la risa, la compañía de mujeres, la acumulación de tesoros, la construcción de grandes obras, y todo ello concluyó en vacío. No porque los dones de Dios sean malos en sí, sino porque cuando se convierten en fines últimos y no en medios para glorificar al Creador, pierden su poder de dar alegría eterna. Hoy en día, el ser humano corre tras diversiones, entretenimiento, consumo sin fin, y descubre al final que nada de eso satisface el anhelo del alma. El mensaje de Eclesiastés nos confronta: sin Dios, los placeres son como perseguir el viento. La vanidad del trabajo. El hombre se esfuerza día y noche, amontona riquezas y bienes, pero debe dejarlos a otro que tal vez no los disfrute con gratitud. La fatiga de acumular se enfrenta al destino común. La impotencia de querer llenar algo que no puede ser llenado con las cosas y placeres de este mundo. Sin embargo, cuando el trabajo se hace para el Señor, cobra sentido eterno. El apóstol Pablo lo confirma siglos más tarde: vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí encontramos la clave: lo que bajo el sol parece vacío, bajo la mirada de Dios se convierte en tesoro celestial. Salomón, el hombre más sabio dado que la sabiduría le fue otorgada por Dios, descubrió que la mucha ciencia trae aflicción, porque cuanto más sabemos de la vida, más entendemos la pequeñez de nuestro poder para cambiarla. El conocimiento humano es limitado, finito. Pero la sabiduría que viene de Dios es pura, pacífica, benigna, llena de misericordia. Cristo mismo se convierte en nuestra sabiduría, nuestra verdad, en aquel que revela el misterio del amor de nuestro Padre, nuestro Dios, y nos guía en toda justicia. La vida solo tiene sentido cuando se vive en obediencia y reverencia a Dios. Sin Cristo, todo es vanidad; con Cristo,
todo adquiere un peso eterno de gloria. El Evangelio responde al clamor de Eclesiastés, mostrando que Jesús es el agua viva que sacia la sed, el pan de vida que alimenta, la resurrección que vence todo, y la esperanza que trasciende este mundo. En Él, la existencia ya no es obsoleta, sino que se convierte en una ofrenda de adoración que apunta hacia la eternidad. Amados, que al meditar en Eclesiastés abracemos la humildad de reconocer la vanidad de los afanes terrenales y el gozo de vivir para Cristo. Que no nos engañemos con lo pasajero, sino que fijemos los ojos en lo eterno. Porque solo en Él, nuestra vida deja de perseguir lo vano, y se convierte en un aroma grato ante el trono de Dios. Amados hermanos, los invitamos a que se suscriban al canal, denle like y dejen su comentario. De esta manera nos estarán apoyando para subir más videos y que la palabra de nuestro Dios llegue a más personas con sed de conocimiento. Por el momento es todo, saludos y bendiciones en cualquier parte del mundo.